A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doy a todos ustedes la bienvenida a este evento de la Feria Internacional del Libro de Antropología, que hoy reúne a especialistas de distintas latitudes con el fin de conversar sobre un tema que, si bien atañe de manera directa a la etnología y la antropología social, donde se ha ejercido principalmente la etnografía, convoca también a otros investigadores de las ciencias humanas que en las últimas décadas se han acercado a nuestras disciplinas. Es por lo tanto un placer contar con la presencia del doctor Pedro Pitach, de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Flavia Cuturi, de la Universidad de Nápoles, el doctor Martin Holbrand, quien se desempeña actualmente como profesor de Antropología Social en la University College London, y el doctor Miguel Bartolomé, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A todos ustedes, gracias por compartir esta sesión con nosotros. Con el fin de poner en contexto nuestra conversación, quisiera de entrada recordar que desde los años 80, cuando la llamada crisis de las representaciones modificó el rumbo tradicional de la antropología, el ejercicio de la etnografía se ha convertido en el escenario de un debate profesional con interpretaciones y argumentos encontrados. La idea de que la etnografía lejanas, consideradas en su singularidad, se ha visto a menudo desplazada por nuevas aproximaciones que han puesto en duda su objetividad. Hoy en día, sin embargo, numerosas voces coinciden en que es necesario restaurar la vocación de nuestra disciplina por el trabajo de campo y por la investigación empírica, a fin de evitar el vacío que se produce cuando se desechan los antiguos paradigmas. En este escenario, vale también la pena recordar que la etnografía ha sido uno de los grandes aportes de la antropología al conjunto de las ciencias sociales. Hoy en día, de hecho, es difícil afirmar que la etnografía pertenece exclusivamente al campo de las ciencias antropológicas, al grado que actualmente contamos con encuestas etnográficas, películas etnográficas e incluso estudios de mercado que emplean la misma expresión. En cierta medida, como ha afirmado Tim Ingold, la etnografía se ha convertido en sinónimo de los estudios cualitativos. Por lo tanto, propongo que iniciemos esta conversación preguntándonos qué atañe, qué añade exactamente el adjetivo etnográfico en los estudios sociales y en qué medida los distingue de los estudios simplemente cualitativos. ¿Alguno de ustedes quiere iniciar la conversación? Tal vez podríamos iniciar por las damas, por favor, Flavia Cuturi. Si quieres darnos alguna opinión al respecto sobre este panorama, Flavia. Gracias, Saúl, para esta invitación y este evento que me parece sumamente importante. Y gracias también para las sugerencias, digamos, ya las sugestiones que nos estás proporcionando. La verdad que yo quisiera decir que lo que dice Ingold y el hecho de que estamos hablando de una etnografía como si fuera un adjetivo, ya con esto la verdad que no estoy tan convencida. O sea que la verdad que es un complejo tan articulado, tan amplio, que ponerlo simplemente así como si fuera una cuestión de detalles, digamos así, me parece un poco reductivo, ¿no? Yo creo que la etnografía, antes de todo, se distingue porque nosotros nos aclaramos todo el tiempo qué métodos, por ejemplo, estamos utilizando, qué postura tenemos hacia nuestros interlocutores y sobre todo su mundo y qué fin tiene nuestra etnografía. Yo creo que, por ejemplo, muchas de las otras ciencias sociales no tienen claro esto. Y sobre todo, yo digo que muchas veces
no se ponen estas preguntas de manera tan amplia como, por ejemplo, la antropología lo ha hecho en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, para quien me conoce o no me conocen, saben que, por ejemplo, mi forma de hacer etnografía incluye sobre todo la lengua y el estudio de la lengua. Y eso no es un detalle, es una forma, digamos, de hacer etnografía que, por ejemplo, la mayoría de las otras ciencias sociales ni se ponen, digamos, en la perspectiva de tratar de entrar en un desafío tan grande, porque la lengua no son medios nada más para mejorar la comunicación, sino que son instrumentos profundos de conocimientos. Nosotros, además, con la etnografía estamos utilizando las palabras y nos estamos precisamente enfocando, reflexionando sobre de una palabra que es etnografía. Imaginamos, ¿no?, que la realidad de cualquier sociedad, obviamente a partir de la nuestra, pero de cualquier ser humano, se construye alrededor del discurso, alrededor de la construcción, de la representación y de las relaciones, ¿no?, que se hacen a través de las palabras. Y esto, repito, no es solamente una metodología, pero también es una forma también de dar la voz a nuestros interlocutores que hasta la fecha, digamos, son los que más se han quedado ocultados en la historia en general y también muchas veces en las etnografías en general, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, yo creo que hasta inclusive la etnografía tiene un fin, una ética profunda que muchas veces las otras ciencias sociales que utilizan estas palabras ni de hecho se ponen en cuenta, no se ponen una perspectiva en que solamente a través de eso, por ejemplo, vamos destruyendo o de todos modos cuestionando nuestras nociones, por ejemplo. Si es que no empezamos con esto, lo que se dice, por ejemplo, la forma de decolonizar el conocimiento, yo creo que la etnografía y sobre todo si es que utilizamos estos medios, puede ser seguramente una de las formas más privilegiadas en que además estamos poniendo adentro de nuestras de nuestros datos, de nuestras dinámicas y digamos, perspectivas dialógicas directamente las voces de nuestros interlocutores, que creo que lo que falta más es lo de quitar de lo oculto, digamos, nuestros interlocutores, que es el problema, digamos, de la relación entre sociedades dominantes y sociedades que no lo son, o sea, que son dominadas. Pero ese es mi primera intervención. La voz, Saúl. Martín, ¿estarías de acuerdo que la etnografía ha sido nuestro principal producto de exportación hacia las otras ciencias sociales? ¿Y estarías de acuerdo, digamos, con Flavia en el sentido de que estas ciencias no han logrado retener los principios esenciales de la etnografía? Sí, yo creo que lo que dijo Flavia está, bueno, lo ha dicho todo. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que dijo. No, yo no sé si es apropiado o correcto ahora utilizar este medio para levantar críticas y eso hacia otras ciencias sociales, pero es cierto que cuando, por ejemplo, un sociólogo se refiere a la etnografía, se refiere a una actividad que yo como antropólogo a veces no reconozco exactamente. Y creo que el problema radica exactamente en lo que tú dijiste, Saúl, al principio, en este malentendido de pensar que la etnografía se trata de ofrecer datos más ricos, más cualitativos, ¿no? Que su profundidad consiste en esto, en hacer un deep dive, como dicen los americanos, no sé cómo se dice en español, pero entrar a la profundidad en la cotidianidad de la persona que estudias, etcétera, y para ver más aspectos de su vida que puedes
descubrir a través de otras metodologías de las ciencias sociales. Todo eso es cierto, es correcto, pero no considero que este es lo que más distingue la metodología de la etnografía, que la hace tan radical, en mi opinión. Y mi manera de expresar esa perspectiva radical que considero que puede dar la etnografía es con referencia a algo que dijo un colega mío en UCL hace muchos años, que me gustó muchísimo, tratando esa pregunta clásica que hacen los estudiantes de 18, 19 años, que es dificilísima de contestar, la cual es: ¿cuál es la diferencia, profesor, entre la antropología social y la sociología? Y es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Sí. Y lo que dijo mi colega Phil Burnham, es un africanista que trabajaba en UCL hace algunos años, me gustó muchísimo. Y él no tiene nada que ver ni con giro ontológico, ni mucho menos, ¿no? Pero dijo, o descolonización del pensamiento, ni mucho menos. Pero, sin embargo, lo que dijo fue lo siguiente: la antropología se distingue porque deja un espacio para que el objeto de su estudio determine, hasta un punto por lo menos, las coordenadas a través de las cuales se hace este estudio. O sea, la persona que tú estudias, o la sociedad, o el grupo, etcétera, toman un rol, un papel en el propio proceso de su propio estudio, ¿no? Te dan los términos, las categorías, las perspectivas, etcétera, a través de las cuales tú, como antropólogo, llegas a estudiarlo, ¿no? Y eso, comparándolo, por ejemplo, con otras ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, no es un marco teórico, tiene su abarcamiento marxista, no sé qué, o lo que sea, habla de clase, de género, de lo que sea, y va incluso etnográficamente al lugar que quiere estudiar y, pudiéramos decir, aplica los términos, las metodologías, las distinciones, las categorías, etcétera, que tiene de antemano en su encuentro con este material. El antropólogo deja un espacio que ocurra lo contrario. Y este espacio es precisamente lo que ofrece o lo que abre la etnografía. Porque ¿qué es la etnografía? Mirándolo, me gusta también referirme siempre a esta, no definición, para esta caracterización que dio Malinowski hace tantos años, ¿no? Que es agarrar el mundo desde el punto de vista bueno, él utilizó el término nativo, que ya no utilizamos, pero el mundo desde el punto de vista de la persona que uno estudia. Y eso implica que la etnografía es un encuentro de dos puntos de vista. Y es la dinámica del encuentro del punto de vista del que estudia y del que es estudiado por el antropólogo. Y en esta dinámica reflexiva y hasta recursiva, pudiéramos decir, consiste la radicalidad, considero, de la etnografía. Pedro, cuando hablamos de etnografía en las disciplinas antropológicas, nos movemos en coordenadas distintas a otras disciplinas. Pienso, por ejemplo, el caso de los estudios culturales, que hicieron uso de esta herramienta de la etnografía desde un ángulo distinto a los estudios tradicionales que se acostumbran en nuestras disciplinas. Bueno, primero, un saludo y también agradecer muchísimo esta invitación al conversatorio. Es un verdadero honor. Yo creo que tengo un problema con esto que es de definición, ¿no? Uno de los rasgos de la antropología es que sus términos siempre están muy mal definidos, son muy imprecisos, ¿no? Método comparativo, método etnográfico, este tipo de cosas, ¿no? Quizá en otras, no sé, pero quizá en otras disciplinas esto no es tan claro. Esto es una desventaja, pero también es una ventaja, esta imprecisión, esta vaguedad que nos facilita que, de hecho, haya tantas etnografías en antropología como queramos, como decidamos hacer. De modo que es algo que no tenemos necesidad de definir, como harían quizá en psicología o en, no sé, quizá en sociología o en estudios culturales, por mencionar esto que
tú decías, sino que estamos, digamos, pues en esta imprecisión. Ya digo, hay muchas etnografías. Pero es verdad, esto que decías, es verdad que hay una tendencia en la actualidad a considerar la etnografía, sobre todo cuando escucho a colegas de otras disciplinas, como un método más cercano a una técnica de recolección de datos, ¿no? Ellos lo utilizan así. Yo aquí voy a ser un poco reiterativo, estoy totalmente de acuerdo con Flavia y con Martín, casi debe ser una cosa chauvinista de disciplina, en decir que quizá un sociólogo pueda hacer etnografía, pero es una etnografía que no tiene que ver con la que, al menos yo desde mi punto de vista, pienso que hace la antropología. Por varias razones, pero fundamentalmente porque diré lo que, en mi experiencia, para mí es la etnografía, más que intentar hacer una extensión a la antropología. Para mí es un proceso en el cual uno se ve confrontado en determinadas circunstancias con sentidos, puntos de vista, sensibilidades ajenas, diferentes. Esto para mí es esencial porque lo que produce es que represente una especie de instrumento, la en sí, no la teoría, una especie de instrumento especulativo, una especie de instrumento imaginativo que, en la línea de lo que estaba observando Martín, nos obliga no solo a pensar sobre lo que estamos observando, para utilizar el término del conversatorio, sino sobre nosotros mismos. Es decir, es un juego, por así decir, que funciona para identificar o para reconocer, me estoy poniendo un poco solemne, pero estoy intentando precisarlo, para identificar la diferencia cultural. Y esta diferencia cultural es recíproca, tanto de lo que nosotros vemos como algo ajeno, como lo que ellos ven de nosotros como también ajeno. Es decir, es la identificación mutua, recíproca de la diferencia cultural, ¿no? No sé si continúo un poco en esta línea, o lo dejamos aquí, ¿no? Regresamos al tema, Pedro. Miguel, tú has sido uno de los defensores de la etnografía y sin embargo traje a colación precisamente el artículo reciente de Ingould que tiene un título muy provocativo. Ya basta de etnografía, dice Ingould. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estos temas que estamos introduciendo? Bueno, en primer lugar, gracias, Saúl, por esta invitación. Y tengo que comenzar diciendo que comparto en gran medida las opiniones de Flavia, del colega Martín y también de Pedro. Pero creo que estamos eludiendo un aspecto del asunto. Estamos hablando de la etnografía como un método, pero nos estamos alejando del objeto de ese método, del objetivo de ese método. Y como el término lo indica, etnografía sería el estudio de etnos, es decir, de sociedades distintas a las propias del investigador. Justamente el tipo de reflexión que señalan tanto Martín como Flavia como Pedro responde al hecho de que la tarea etnográfica se desarrolla en ámbitos culturales diferentes a las del investigador. Durante las últimas décadas, prácticamente durante el último siglo, el objetivo de la investigación antropológica o los objetivos de las investigaciones antropológicas han cambiado sustancialmente o intensamente. Hay antropólogos que estudian las sociedades campesinas, se estudian las sociedades urbanas, se estudia el carnaval, el fútbol, el desarrollo económico, las identidades nacionales, la vida de los travestis, en fin, son distintos los ámbitos.
Todos los ámbitos son legítimos para la reflexión social y para la reflexión antropológica, siempre y cuando, creo yo, y en esto nos diferenciamos o nos diferenciaríamos de los estudios culturales, siempre y cuando se tenga en cuenta la tradición académica de la cual provenimos. O sea, que siempre y cuando recurramos a nuestros antecedentes académicos, a nuestros antecedentes intelectuales. También hay antropólogos que seguimos dedicándonos al estudio de las sociedades llamadas originalmente primitivas, tradicionalmente, pero término que ya no se usa, pero que podemos decir sociedades indígenas, sociedades nativas, sociedades colonizadas, pueblos originarios, como lo querramos denominar. De lo que hablamos cuando nos estamos refiriendo a ellas. Pero esto parece más vinculado al origen de la antropología o a los orígenes de la antropología, pero no constituye una apelación al pasado, sino una parte activa de un presente dinámico, puesto que ese mundo, esos mundos alternos, han cambiado mucho y se han insertado todos ellos en procesos globales, en procesos mundiales, que requieren de nuevas ópticas etnográficas para ser abordados. Y nuevas ópticas etnográficas, me refiero a ópticas que tengan en cuenta precisamente esta dinámica en la cual estamos todos insertos. Y estos antropólogos, en este caso de Latinoamérica, que somos paisanos de aquellas sociedades, de aquellos, o por lo menos somos conciudadanos de aquellas sociedades con las cuales trabajamos, y que estamos sometidos a los mismos procesos políticos, económicos y sociales, es decir, estamos sometidos a las mismas configuraciones estatales a las cuales están sometidos también estas sociedades a las que interrogamos. En este sentido, yo apelo a recuperar la etnografía en una dimensión que incluya estas nuevas dinámicas de las sociedades contemporáneas, ¿no? Que no trate de buscar una otredad lejana, sino que esa otredad es cada vez más cercana y que nos interroga a nosotros en la medida que nosotros la interrogamos a ella. Es decir, estamos en un campo donde lo lejano es cada vez más cercano y donde, como señalaba Martín, lo que interrogamos también nos interroga y abre él mismo, no en términos de serendipitis, sino no en términos de emergencia derivada de la investigación, sino que tienen sus propios objetivos. Muchas veces ellos, tal ha sido mi experiencia, conducen la investigación o orientan la investigación hacia temas que les son más significativos a ellos que las preguntas originales que se había formulado el investigador, ¿no? Entonces yo ubico, en este sentido, y sigo ubicando la etnografía en términos del estudio de la pluralidad cultural, que es una de las características más significativas del mundo contemporáneo. A propósito de estos nuevos cambios, de esos nuevos campos temáticos que se han abierto a las investigaciones antropológicas, déjenme introducir un nuevo campo de debate acerca de las relaciones que la etnografía guarda con las teorías antropológicas contemporáneas. Es decir, a menudo solemos afirmar
que las teorías antropológicas pasan de moda, mientras que los estudios etnográficos permanecen. Precisamente como en alguna ocasión mencionaba Miguel Bartolomé, nadie acude hoy en día al funcionalismo británico, pero todos seguimos leyendo Los Argonautas del Pacífico Occidental. Tal vez esta sea la razón por la cual la antropología recurra periódicamente al trabajo etnográfico, con el fin de evitar caer en esa especie de vacío teórico que se produce cuando desechamos los antiguos paradigmas. ¿Consideran ustedes que hoy transitamos por una situación semejante en la que solamente la etnografía es capaz de salvar a nuestra disciplina ante la ausencia de nuevos paradigmas? Martín. Tu micrófono, Martín, tienes que abrirlo. Sí, decía que no, no considero lo que acabas de decir. Mira, este concepto de que las etnografías duran y las teorías no, tengo mucha simpatía y entiendo muy bien por qué porque es así tentativo decir algo semejante. Pero subyace también una tendencia un poco así empiricista en esta posición, considero, ¿no? A mí me parece muy interesante y así revela mucho la sinonimía, no, mejor dicho, la homonimia entre etnografía en sus dos sentidos, ¿no? Etnografía como proceso metodológico de hacer investigación en el campo y etnografía como un libro, ¿no? Por lo menos en inglés, cuando se refiere uno a un estudio, se refiere también a un libro, ¿no? Leí una excelente etnografía el otro día, ¿no? En este sentido. Y eso me parece interesante y no accidental, ¿no? Porque enlaza dos sentidos, o sea, si el libro significa abarcamiento teórico, indagación analítica, etcétera, porque el libro no es solo la historia de la etnografía, sino eso procesado a través de categorías analíticas y levantando un argumento específico, etcétera, ¿no? Que por supuesto siempre involucra la perspectiva teórica también en nuestra disciplina, ¿no? Y eso proviene de este proceso práctico de estar en el campo y hacer etnografía, y nos demuestra, creo que esa homonimia, que las dos cosas van juntas, ¿no? Y yo no sé, bueno, es lógico que Malinowski estuvo en aquellas islas en aquel entonces, y no sé si hay otras personas que viajaban en aquel entonces que daban descripciones de profundidad semejante, pero es posible, ¿no? O sea, yo no necesito la descripción de Malinowski específicamente para aprender cómo eran las Islas Trobriand en aquel entonces, ¿no? A lo mejor hay otras fuentes que puedo utilizar, y sé muy bien trabajando en Cuba que lo mismo puedo leer a un antropólogo que a un historiador, a una persona que viajaba, o a un Humboldt, o las muchas personas que han hecho descripciones empíricas, digamos, de mi campo, son todas válidas para mí. Yo no destaco a las etnografías en ese sentido. Para mí la etnografía es interesante porque une esa perspectiva, digamos, empírica con el proceso analítico que ofrece nuestra disciplina. Y por eso que no pudiera estar de acuerdo con una perspectiva que dice que la etnografía entendida como hecho empírico, como oferta empírica, dura como tal. Pedro, ¿tú estarías de acuerdo en que esta relación entre la etnografía y las teorías antropológicas no siempre ha sido, digamos, un matrimonio cordial, digamos? Ha habido momentos de desencuentros, momentos de divorcio, y generalmente cuando la propia antropología entra en un periodo de crisis teórica, acude al trabajo etnográfico clásico para restaurar la vocación tradicional de la disciplina. ¿Cuál es tu opinión sobre esta relación entre etnografía y teorías antropológicas que pasan
con el tiempo tienden a restaurarse. Pues yo también me temo que voy a decir que no estoy de acuerdo. Lo que sucede es que hemos heredado, supongo que de los estudios de ciencia, ¿no?, esta distinción tan fuerte entre teoría y etnografía, o obtención de datos, etcétera, ¿no?, que para nosotros sigue siendo muy intensa, pero yo lo que me atrevería a decir es que en realidad la teoría y la etnografía no son cosas diferentes, y para mí idealmente tendría que ser digamos, parte del mismo trabajo etnográfico, ¿sí? Para utilizar una metáfora. No sé si en inglés creo que no se utiliza, pero en español lo utilizamos continuamente, sobre todo en las tesis, ¿no? El primer capítulo es el marco teórico. Esto quiere decir que el trabajo es como una especie de pintura, ¿verdad? La pintura de un museo. Tiene un lienzo, que es probablemente lo que llamamos normalmente datos etnográficos, la etnografía, y tiene un marco que pues depende de las pretensiones de cada autor, ¿no? Puede ser sencillo o puede ser muy barroco, con muchos dorados y muchas volutas, ¿no? Pero están básicamente separados, ¿no? Es decir, que uno puede quitar el marco y después de un tiempo colocar otro marco en la etnografía, y la pintura pues no va a ser exactamente igual, pero básicamente permanece. Yo creo que no, es decir, que en realidad la teoría está en la etnografía. Es decir, que lo que estamos haciendo es primero aplicar simultáneamente nuestra perspectiva a los datos, y lo que es más aún importante, estamos interesados en las teorías de las gentes con las que estamos trabajando. De modo que es nuestras teorías respecto de las suyas respecto de las nuestras. Estamos hablando simultáneamente de teoría y de etnografía, ¿no?, de datos. Unos están unidos a otros, de modo que esta disociación no me acaba de convencer. Es decir, lo que estamos trabajando es con teorías, sus teorías, básicamente, que afectan a nuestras teorías del mismo modo que nuestras teorías afectan a las suyas. Eso, digamos, que es mi incomodidad con esta distinción, esta disociación teoría-etnografía. Es verdad que hay un plano más teórico que no es de etnográfico. Yo entiendo que estamos hablando aquí de etnografía. Hay un plano más general que no es etnográfico, que es las teorías del hombre, las teorías de la sociedad, las teorías de la cultura, que se encuentran en un plano diferente, que no dependen de la etnografía, básicamente, y que, pues, bueno, cada tradición británica, americana, de donde sea, pues tienen un estilo, una forma de ser, pero no es lo que hacemos en etnografía, ¿no? En etnografía estamos haciendo otra cosa, que es, digamos, entender no una teoría del hombre o de la cultura, sino una teoría indígena de lo que es determinadas cosas, ¿no? Esto sería mi respuesta, que es una especie de escapada. Quiere decir, en otros términos, que la permanencia de la etnografía es relativa, en la medida en que la etnografía se va a ver directamente afectada por el advenimiento de nuevas teorías que van a tener una incidencia sobre ella. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Flavia? El micrófono, por favor. No oí bien tu pregunta, por favor. Siguiendo un poco la argumentación de Pedro Pitarch, decía que la permanencia de la etnografía es de alguna manera relativa, en la medida en que los propios estudios etnográficos se van a ver transformados o modificados por la incidencia de nuevas teorías. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Martín y Pedro, y creo que no exista etnografía sin teoría, y por mi experiencia personal, para ser así muy directa, he cambiado mucho, digamos, algunas veces, digamos, en lo que
yo pensaba ser una teoría posible y mis estudios etnográficos me empujaron a cambiar de perspectivas, de paradigmas, me sugirieron, y no solamente en el sentido así como decimos, ¿no? De una perspectiva sobre el hombre, pero yo no cancelaría también esa oportunidad, ¿no? O sea, en la etnografía nos da varias capas, varias, digamos, clases también de preguntas, respuestas. Así que veo, como dije desde el comienzo, que la etnografía es algo tan complejo que no se puede, digamos, limitar, ¿no? Y decir que el discurso, lo que estamos también aprendiendo de las sociedades con las que estamos dialogando, funcione, por ejemplo, también para una teoría más general del hombre. Yo creo que sobre todo en ese momento en que además se están abriendo muchos, ¿no?, estudios sobre la globalización, sobre el cambio climático, sobre tantas de esas cuestiones que toca, digamos, al planeta entero. Yo creo que la etnografía puede dar, al contrario de lo que se pueda pensar, un puente entre precisamente lo micro digamos, de pequeñas, ¿no?, o de las sociedades que nosotros conocemos, de la gente con que estamos viviendo cuando podemos hacerlo, un puente precisamente para representar a efectos así, por ejemplo, como la epidemia que estamos viviendo en ese momento, y dando también respuestas, poniendo preguntas. Así que yo no veo ni tampoco que no podemos hablar de teorías generales, ni tampoco que lo micro no se va ahogando, ¿no?, en un estricto terreno en que no se puede salir. O sea, si no partimos precisamente desde la etnografía, desde lo micro, ¿cómo podemos abordar también los temas del contexto, los grandes problemas que están afectando, por ejemplo, las sociedades nativas de Latinoamérica con el despojo de tierras, que no son solamente, digamos, cuestiones locales, son adentro de una cadena global de lo que es la economía, de lo que es la política energética, etc. Entonces, al mismo tiempo estamos haciendo muchas cosas y además de eso, yo no descarto también el hecho que nosotros somos testimonios en ese momento, ¿no? Estamos dando voz a quien no la tiene, repito, lo que dije desde el comienzo. Y también yo creo que la etnografía es un medio, digamos, fundamental para que nuestra profesión sea también una profesión política y militante. Y yo con esto estoy absolutamente convencida, y más pasa el tiempo, mis 40 años en el Istmo, más me está diciendo que el sentido de mi trabajo tiene ahora un fin adentro de ese marco, que es adentro de una pequeña realidad, pero adentro de un mecanismo inmenso en que no podemos, en que tenemos que construir el enlace, porque si no, no encontramos la respuesta, no encontramos la forma de salir también de esto, de todos los conflictos que estamos causando. O sea, yo siento muy fuerte, ¿no?, ese puente y ese discurso que tiene que ir mucho más allá, además de problemas académicos, ¿no? O sea, que les interesa, creo, poquito a nuestros interlocutores, o sea, disciplinarios y etcétera. O sea, el hecho de la restitución, etcétera, para mí son metas importantes que están totalmente adentro de la etnografía, y estoy convencida
que mis interlocutores me están sugiriendo muchísimo sobre la humanidad al mismo tiempo. Eso no sé si Creo que se está refiriendo, Flavia, al compromiso político, al compromiso ético de los antropólogos frente a su tradicional objeto de estudio. No sé si los demás tengan alguna opinión, digamos, al respecto de esta propuesta de Flavia, en el sentido de considerar, digamos, ¿no?, el compromiso que debe tener un etnógrafo en su propio trabajo. Un comentario, si me permites. Claro, por supuesto, adelante. No, que siempre me ha parecido interesante destacarles el siguiente hecho, que es obvio, pero otra cosa que distingue la etnografía es que es el estudio de las relaciones sociales, entre otras cosas, ¿no? Pero por lo menos desde mi perspectiva británica, las relaciones sociales siempre tienen un peso así significativo, ¿no? Es el estudio de las relaciones sociales a través de una relación social. O sea, la relación etnográfica es una relación social entre persona y persona que deja a los participantes en esa relación social estudiar las relaciones sociales. Y esta fractalidad, digamos, entre método y objeto, me parece muy importante con respecto al punto que plantea Flavia con respecto al aspecto político, ¿no? Porque, por supuesto, eso quiere decir que, en contradistinción con otro tipo de metodología que puede adoptar un científico social, el etnógrafo está obligado a entrar en una relación social, la cual, por supuesto, implica deberes éticos y políticos también, ¿no? O sea, uno no tiene el lujo como antropólogo estudiar la sociedad y las relaciones sociales, etcétera, con este distanciamiento que permite a uno mantenerse neutral políticamente y éticamente. ¿Por qué? Porque el mismo método obliga a uno a entrar en esta relación de intercambio personal con las personas que uno estudia. En lo que atañe al compromiso ético o político, yo creo que no se puede. Yo considero que toda mi vida, tengo 50 años de etnólogo, toda mi vida he compartido el compromiso ético y político y he acompañado a los movimientos indígenas y he acompañado muchas de las luchas indígenas desde la época en que firmé la primera declaración de Barbados, ¿no? Ya hace 50 años se cumple ahora. Estamos escribiendo un volumen conmemorativo, los pocos sobrevivientes que quedamos de esa época. Pero yo no creo que se pueda proponer o obligar al antropólogo que asuma un compromiso político. Lévi-Strauss proponía una astronomía social, ¿no? Una distancia social entre el sujeto y el estudiante y el analista, que permitiera tener esa distancia, que le diera objetividad. Esto es imposible. Un hombre que es una persona que es totalmente objetivo es una zanahoria, no una persona. Yo comparto con Martín que uno no podría tener el lujo de mantenerse distanciado de una relación social en la cual está involucrado. Pero no se puede pedir o obligar o proponer a todo investigador o a todo estudiante que necesariamente vaya a tener que tener un compromiso político o un compromiso ético. Este compromiso político y ético suele surgir de la convivencia, suele surgir de esa relación social que se construye. Si no surge, es ya un problema de incapacidad empática personal por parte de la persona que investiga, del antropólogo, ¿no? Ahora, como tú bien señalas, es una relación social, y una relación social
sobre todo si es de largo tiempo, si es una antropología de residencia, que involucra no solo nuestro tiempo, sino nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestra cotidianeidad, donde los otros pasan a ser otros significativos, pasan a ser referentes de nuestra vida cotidiana, personas con las que tenemos mayor o menor afecto, mayor o menor empatía y demás. Se va construyendo todo un tejido relacional al cual resulta muy difícil ser ajeno o mantenerse ajeno, ¿no? Aunque hablen un idioma diferente al nuestro, aunque practiquen ritualidades diferentes a las nuestras, etc. Pero hay un involucramiento emocional que yo creo que es ineludible, ¿no? Luego este involucramiento suele ser mediatizado por la vida académica, porque tiene que ser traducido en un texto o en libros o en una imagen aséptica, ¿no? de una investigación, de una redacción, o traducida en términos académicos, ¿no? Ya lo señalara. Sin embargo, creo que el conservar un núcleo de esta empatía, de esta vivencia, resulta fundamental, sobre todo si esa relación no es solo momentánea, derivada de un iluminador fieldwork que se realiza una vez en la vida para realizar una tesis. Yo desde hace 40 años que vivo en una región interétnica, así que ese mundo es parte de mi cotidianidad. No es una experiencia puntual, ¿no? Y de la cual regreso a una vida occidental, si es que México es occidental. Bien, esa era mi punto de vista, pero en lo que atañe al compromiso político, al compromiso ideológico. Yo creo que es inevitable si nuestra aproximación a la sociedad en la que trabajamos, si esta relación social construida en el estudio de relaciones sociales, como tú bien señalabas, es realmente íntima. Pedro, ¿querías agregar algo a este tema? Tenemos cerrado el micrófono. Ya. No, decía que muy rápidamente, que casi una postilla a lo que se ha comentado. Yo también, la verdad es que entiendo, al menos personalmente, mi relación con la gente con la que trabajo, más bien en términos de relación personal y no tanto política. Es un problema semántico y tiene que ver un poco con lo que decían tanto Martín como Miguel. Es decir, una relación personal es mucho más que una relación interpersonal entre personas que comunican. Es algo que abarca pues, a la propia vida y a la propia ética, por así decir. Ahora, no es esto lo que quería comentar. Lo que quería comentar es que hay un cierto riesgo, ¿no? Yo creo que no era en este sentido en el que lo utilizaba Flavia, pero hay un cierto riesgo cuando se habla de compromiso político, en que, esto lo mencionó Marshall Sahlins en varios trabajos, en que digamos que la etnografía o la antropología en general sea juzgada en términos de sus virtudes morales o de sus efectos políticos, ¿sí? O de sus supuestos virtudes morales y supuestos efectos políticos. Es decir, que yo creo que la antropología debe ser evaluada en términos de la capacidad de mostrar, creo que utiliza esta expresión, pero no me acuerdo bien, las verdades culturales de los otros. Ese es un acto político muy fuerte y es un acto personal simultáneamente. Pero hay una tendencia a que justamente porque el compromiso político es previo a la etnografía, los resultados de la etnografía en realidad vengan a reiterar, a respaldar los presupuestos con los que se hace etnografía.
sinceramente aquí veo un cierto riesgo, ¿no? Y en las últimas décadas, ¿no? En el final del siglo XX y siglo XXI, hemos asistido a muchas posiciones antropológicas que en realidad lo que quieren es ser juzgadas como un problema de bondad o se hace equivalente la bondad a la verdad. Y esto no es exactamente así. Nuestras posiciones políticas a veces se dan un golpazo en el campo y esto lo tenemos que aceptar. Nosotros no vamos a sostener, al menos yo lo veo así, nuestras posiciones políticas en la antropología que hacemos, sino a entender qué nos están diciendo, como decía Flavio al principio, ¿no? Más que a sostener nuestras posiciones que son perfectamente legítimas y que podemos, digamos, mantener por otros medios, pero no podemos mezclarlas interesadamente, ¿no? Es solamente eso. Déjenme regresar a un tema que tocamos anteriormente que atañe a las relaciones entre la etnografía y la antropología. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en México, creo que al igual que en otros países, la etnografía no siempre ha estado presente en los estudios antropológicos, al grado que otras disciplinas como la economía, como la sociología, han tenido una mayor incidencia en su desarrollo. Algunos colegas opinan, sin embargo, que el abandono de la etnografía en determinados momentos no ha respondido tanto a la incidencia de otras disciplinas como a su escasa productividad teórica, lo cual ha obligado a recurrir a esquemas más generales. ¿A qué atribuirían ustedes este desencanto por la etnografía que nuestra propia disciplina ha tenido en determinados momentos al grado de apartarse de ella y optar por otras vías disciplinarias? Pedro, ya que estás en pantalla... Disculpa, me parece que Flavia quería comentar algo. Sí. ¿Perdón? Que me parece que Flavia quería comentar algo. O sea, que adelante, Flavia, perdón. Palabra en la boca. Lo que quería comentar es esto, ¿no? Etcétera. Y no podemos abrir un debate sobre estas nociones tan complejas. Pero en estas últimas, digamos, años, ahí donde yo hago investigación ya son 42 años en San Mateo del Mar, por lo cual exactamente, ¿no? La intimidad, la relación social ya es como de misma gente, misma familia. Y entonces, no solamente, no es que es tan difícil no poner juntos la profesionalidad de un lado y el hecho que uno está, ya es parte de una sociedad con todos sus límites, con todas sus, obviamente, faltas, ¿no? En términos de, no he nacido ahí, no he crecido ahí, así por lo cual. Pero lo que está sucediendo, ¿no? Con los proyectos eloicos, el corredor transísmico y todas las presiones, el sismo, etcétera, ¿cómo yo puedo ponerme, ¿no? En una posición en que no vea en esto una cuestión política de mi presencia cuando las personas, por ejemplo, como me pasó ahora en febrero, la última vez que estuve en San Mateo fue el 27 de febrero, corriendo otra vez en Italia por el cierre de todo esto, del COVID, etcétera, y a la gente que me mira en la cara y me dice, tú que vienes de este mundo, ¿no? Que está produciendo todos estos desgastes y conflictos y horrores, ¿tú piensas que aquí en 7 años todavía seguimos viviendo en ese lugar o qué pasará? Para mí esa es una pregunta política. Es una pregunta que me ha tocado hasta la médula, o sea, algo que estuve sin palabras, ¿no? O sea, si por confianza te ponen esta pregunta, entonces quiere decir que tú estás adentro, digamos, de una cuestión que no es solamente ética, que no es solamente empática
porque también eres un instrumento, digamos, es una parte, un mecanismo de ese digamos, procesos que están oprimiendo, presionando, hasta que la gente no tiene de seguridad de poder vivir ahí, de poder seguir en sus medios, etc. O sea, mi inquietud, quizás me están sintiendo un poco inquieta desde el comienzo, es porque cada uno además está adentro de una realidad que ya no es científica, que ya no es, pero es realmente todo un conjunto existencial en que todo confluye y todo se pone junto. Y entonces, la verdad que sí, esta distancia y el otro, yo no es que no consigo tenerlo, no quiero tener una postura. Quiero estar adentro del problema, no quiero estar fuera del problema. Y entonces el problema en ese momento es un problema económico, político. Estaba diciendo, cada uno evidentemente tiene experiencias también distintas en ese sentido, ¿no? Y saben que se han matado, o sea que hubo una matanza de 15 personas en un lugar donde esto nunca había pasado. Yo estaba aquí, estaba mal, o sea, para mí eso es un hecho que va más allá de la academia, más allá de la teoría, más allá, pero tiene todo adentro, o sea que lo tiene todo junto, o sea que no es que dejo de ser antropóloga y para ser más o menos humanas. Está todo adentro y está muy difícil de conceptualizarlo al exterior. Perdón, mi comentario un poco largo. Gracias. No sé si alguien quiera añadir algo al tema propuesto por Flavia en la mesa acerca del compromiso político, o podemos transitar a otras temáticas. Adelante, Miguel. Bien, ¿sí se escucha? Se escucha, sí. Sí. Bien, yo concuerdo mucho con Flavia. Y en un sentido diciendo un tanto con Pedro. Respecto a lo que señalaba Pedro, yo no creo que el antropólogo tenga que ser un ideólogo iluminador que vaya a exponer su ideología o su mundo político, sus perspectivas políticas en el mundo indígena, ¿no? O en el mundo en el cual está trabajando, sino acompañar eventualmente las demandas de la que le propone la misma gente, ¿no? No es un salvador. Y en el sentido de lo que señalaba Flavia, es lo que yo me refería al comienzo, en un mundo cada vez más globalizado y donde la etnografía entra en un mundo dinámico. Lo que señalaba Flavia decía que eso ya no es científico. No, sí es científico. Los problemas de los megaproyectos, como el corredor transísmico que afecta a los UAVE con los que tú trabajas, es un problema de geopolítica, es un problema de economía política, es un problema de desplazamiento de personas, es un problema de geografía humana, es un problema de ecología, o sea, está transitado por un problema de movilizaciones etnopolíticas que están surgiendo en toda la región del Istmo. Es decir, está todo dentro de la ámbito de análisis de una etnografía dinámica, ¿no? O sea, no está allí toda la aunque tú estuvieras originalmente pensando en los fonemas y los morfemas como lingüista, ¿no? Todo eso no puede pasarte de largo, digamos, ¿no? Pero está dentro de tu actividad profesional, no es algo que pueda escapar a ella, ¿no? Solo esa observación.
Pedro, adelante y posteriormente le damos la palabra a Martín. Martín, adelante. Gracias. Gracias, Pedro, por darme la prioridad, no sé cómo se dice. Y me tengo que disculpar porque la calidad de mi español está muy por debajo de lo debido aquí, en esta compañía, incluyéndote a ti, Flavio. No. Llevo más que un año sin hablar español. Tenía tremendo miedo pensando en este diálogo hoy. Pero bueno, no, nada más quería regresar a esa idea de la fractal de la etnografía proveniendo de una relación social y qué consecuencias lógicas puede sacar uno de eso. Y mi manera de pensar en eso es casi cartesiana, si puedo utilizar esos términos, en el sentido siguiente, que eso implica como casi un cogito antropológico para mí, ¿no? Si el cogito cartesiano era pienso y por esto existo, no sé cómo se dice en español, pienso y por ello existo. Pienso, luego existo. Luego existo. En antropología sería me relaciono y luego pienso, ¿no? Y la conclusión que yo saco de esto es, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Pedro y muy en desacuerdo a la vez, y más de acuerdo con lo que decía Miguel y Flavia. Y considero que el problema radica en el siguiente problema, que las categorías que nos ofrece la metafísica occidental, a partir de los empiricistas, ¿no? Esa distinción entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? O sea, lo normativo y lo descriptivo. Y la queja de Salins y de otros es que nos hemos pasado en la disciplina de antropología de lo descriptivo, digamos, o sea, la ciencia de la diversidad cultural o lo que sea, que es una verdad política, como bien decía Pedro, ¿no? A ese moralismo norteamericano mayormente diría, pero ya se ha convertido en una situación global, donde los argumentos antropológicos se juzgan y se miden según sus credenciales, digamos, éticos y políticos, ¿no? Así, hemos llegado a un momento en la disciplina, en Estados Unidos por lo menos, que la disciplina se ha convertido, parece, a un acto moral, o sea, y político también. Pero esa distinción entre lo epistémico y lo moral, digamos, ¿no? Obedece a las distinciones metafísicas occidentales entre lo descriptivo y lo normativo. El cogito antropológico es radical, digo yo, porque no obedece a esa distinción. Y mirando los comentarios de Flavia y de Miguel etnográficamente, casi diría que todos los antropólogos que conozco, incluyéndome a mí, en todo lo que hacen, colapsan la distinción entre lo descriptivo y lo normativo. Lo descriptivo proviene de lo normativo y lo normativo se basa en lo descriptivo. Y eso para mí es una opción muy radical en la epistemología de las ciencias sociales, que también considero que es un privilegio que tienen los antropólogos más que otros colegas en otras disciplinas, ¿no? Pedro. De nuevo, sospecho que Raúl quiere seguir adelante con la discusión, así que no me entretengo nada. Solo una aclaración a Flavia, es una aclaración a lo que he comentado. Cuando yo digo que creo que mi compromiso es personal, no político en términos generales, lo que quiero decir es que cuando tú dices que en el área Guave han muerto 15 personas y eso me toca la médula, eso es una relación personal, no política. Porque si mueren 15 personas, por así decir, en Nueva Guinea, Papúa, no te afecta la médula, o raramente. Un principio, digamos, político abstracto tendría que considerar que cualquier acto de crueldad, de violencia, importa igual. Pero no es así, porque hay relaciones personales previas. Y esto nos ocurre a todos, es decir, lo que ocurre en donde hacemos trabajo de campo no es lo mismo que lo que ocurre en África. Es decir, esto no es que no nos importe. Luego, hay una relación personal previa, no digo que no sea política, pero hay una relación personal. No te afecta igual gente con la que has trabajado, lugares donde no te afecta igual. Es decir, aunque formalmente tengamos que sostener que nos afecta a la humanidad por entero, ¿sí? Ecuménicamente.
pero yo creo que sí hay una relación personal aquí. Y yo creo que esto es un poco también, si entiendo bien lo que está diciendo Miguel, es decir, es una especie de asociación con el lugar, con las gentes, que te va, digamos, permeando y hace que sean los guales, sean indígenas de Paraguay, eso te afecta más, ¿no? Realmente que... Esto no se debiera decir, yo creo, pero probablemente, pero yo sí siento que hay que decirlo, es decir, que no es lo mismo la cercanía por distintas razones que el compromiso político general. Esto es. Yo admito que no había contemplado, digamos, esta temática en nuestra conversación, en parte porque considero que el compromiso político no es algo que esté definido o determinado por nuestra propia disciplina. Es decir, no se necesita ser antropólogo para asumir un compromiso político, ¿sí? Esto se puede asumir desde cualquier ámbito, independientemente del tipo de trabajo que realicemos. Y eso lleva, digamos, de alguna manera a que sea casi, digamos, un ejercicio de consulta con la almohada. Es decir, cada quien, desde su propia ética, desde su propia visión, asumirá o no asumirá el compromiso político que le corresponde como persona moral o como cualquier ciudadano. No sé si valdría la pena, digamos, continuar con esta temática, que tampoco me queda muy claro hacia dónde nos va a llevar. Si ustedes me permiten, yo volvería, digamos, un poco a las relaciones un tanto conflictivas a veces entre la propia etnografía y el análisis etnográfico. Esto en razón porque en el caso de México, que varios de ustedes conocen, efectivamente la etnografía no siempre ha sido, digamos, una constante en nuestros estudios antropológicos, al grado que en ciertos momentos, particularmente en la década de los 70, los 80, algunas disciplinas como la economía, la sociología, tuvieron mayor incidencia en su desarrollo. Digamos, este abandono de la antropología, de la etnografía en determinados momentos, no respondió tanto en realidad a la incidencia que tuvieron otras disciplinas como a la escasa productividad teórica que se obtuvo de los estudios etnográficos realizados en el momento, lo cual obligó a recurrir, digamos, a esquemas más generales. ¿Cómo ven ustedes esta relación de una disciplina como la antropología que en determinados momentos abandona su herramienta esencial, tiene un diálogo más directo con otras disciplinas como la sociología, la economía, incluso el psicoanálisis, y a qué se debe, digamos, estos divorcios esporádicos que ha habido entre la propia etnografía y la propia antropología? Podríamos comenzar contigo, Pedro, que estás en pantalla. Bueno, pues, ¿me escuchan? Escuchamos, sí. Bueno, es una de estas preguntas que me cuesta mucho responder, sinceramente, porque probablemente hay muchos factores. Voy a lanzar quizá un par de ellos. Yo creo que tiene que ver en parte, yo creo que es un fenómeno de la antropología en general, que en las últimas décadas cambió de foco desde los estudios locales a lo que se suele llamar el marco nacional, o más bien los flujos globales, las redes internacionales, etc. Es decir, que es un tipo de antropología que, aunque puede hacer en efecto una muy buena etnografía, no requiere de la etnografía como una base, ¿no?, para constituirse. Puede hacerse por otras vías, por así decir, ¿no? La etnografía no es tanto, digamos, aquello que lo constituye como aquello que, digamos, ayuda a respaldarlo, ¿no? O ayuda a hacerlo fluido. De modo que tiene que ver con esto, que es algo que probablemente está aunque este cambio de foco, ¿no?, que probablemente está ahora en recesión, porque ahora yo creo que hay una tendencia a volver al menos a tratar, hacer trabajos locales o a tensionarlos con aspectos más globales. Es decir, hacer funcionar
ambas cosas. Ahora, yo creo, esto es lo único que se me ocurre para decir así en términos más de antropología. Yo creo que hay quizá una razón más inmediata que tiene que ver un poco con lo que yo encuentro en las clases que doy, en la universidad, etcétera, y es que, digamos que el atractivo que tenía el estudio del trabajo de campo, de las particularidades culturales, este tipo de cosas, en las nuevas generaciones se ha reducido mucho. Es decir, que lo que para probablemente mi generación y generaciones anteriores era una idea de aventura, de revolución psicológica, de fascinación, ¿no? Es decir, yo estuve en un pueblo de Chiapas y me sentía muy afortunado. Era una sensación de fascinación por haber podido ir a México, por haber podido ir a Chiapas, por haber podido ir a un cierto valle. Este tipo de fascinación ya no está presente ya no está tan presente entre las nuevas generaciones. La verdad es que a veces hablo a los estudiantes que se acercan a preguntar la posibilidad de hacer trabajo de campo en México, en Perú, en donde sea, y después de pensárselo un poco dicen, qué pereza, ¿no? Tener que ir a este lugar, o incluso son peligrosos, cosas que yo creo que precisamente era el aliciente, ¿no? del trabajo etnográfico romántico, que fuera peligroso, ¿no? Que fuera muy exótico y que fuera muy difícil. De modo que poco a poco la etnografía en sí, la idea del trabajo de campo, de salir a otro mundo, a un semimundo, es una cosa que se va convirtiendo en algo que cansa, que se va convirtiendo en una especie como de requisito en los currículums de las universidades, de los programas de estudio. Aquí hay un cambio de estilo, ¿no? Por poner, no me alargo más, ¿no? Una de las razones por las que yo me decidí a estudiar antropología, que era algo que yo no conocía, es que me cayó en mis manos un libro que se llama Tristes Trópicos, ¿no? Y yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Bueno, pues genuinamente yo lo pongo a mis estudiantes, o lo ponía en un tiempo a mis estudiantes, no entendían nada, no le encontraban ningún gusto, y esto de los viajes era un rollo, ¿para qué? En realidad, en lo que están, probablemente la aventura ahora está más en la tecnología, en otros medios, ¿no? Y lo que era la etnografía exótica, que ya no es, evidentemente. Yo creo que etnografía es un problema de sensibilidad, ¿no? Personal, ¿no? De las generaciones. Sería interesante que Martín y Flavia nos comentaran cuál es el estado de salud de los estudios etnográficos en Gran Bretaña y en Italia. ¿En qué estado está actualmente la etnografía en estos países? Flavia, ¿quieres comenzar? Gracias. Esa es una pregunta bien difícil. El estatuto de la antropología en los estudios sociales italianos no puede ser comparado, digamos así, con otros de otros países de Europa y de Estados Unidos. La antropología es una disciplina y una profesión que no tiene la misma relevancia que fuera en México, en Francia o en Inglaterra. Por lo cual nosotros luchamos cada rato, y no quiero abrir un cahier de doléances. No me parece el momento, digamos, el contexto apropiado. Pero es cierto que esto se está grabando. ¿Eh? Recuerda que esto se está grabando. Sí, claro. Y entonces la cuestión es que la verdad que en Italia en este momento hay sobre todo los jóvenes están requiriendo mucho más antropología, y también con eso me conecto con con el tema anterior, y sobre todo muchas disciplinas como la economía, la biología y digamos otros
otras ciencias más duras están requiriendo, y por ejemplo, las disciplinas conectadas con el derecho, están requiriendo más y más colaboración con la antropología. Estoy hablando de Italia. Y eso, pues eso da mucha ilusión, ¿no? Digamos que, y precisamente por el hecho de que se está esperando desde la antropología un cuestionamiento de las nociones, un cambio de visión frente a los grandes problemas que están afectando la actualidad. Y entonces, por ejemplo, en el sentido del éxito que tiene la antropología con los jóvenes estudiantes, es precisamente en el marco de una profesión que actúa, de una profesión que da instrumentos para intervenir en la realidad, para entender la realidad, para entender las sociedades, para entender los efectos, digamos, también globales, y entonces dar una aportación desde la antropología. Y entonces, o sea, todos los campos, como por ejemplo el médico, que era el más cercano, también se ha desarrollado mucho, pero como que se da casi como si fuera natural, ¿no? Una colaboración natural. Mientras que con las otras disciplinas, entonces biología, se requiere exactamente los datos etnográficos, porque el mundo del derecho, el mundo de la biología, el mundo también, digamos, de otros sectores, quiere saber qué hay aparte de nosotros. Aunque esto esté ofreciendo, digamos, no una dicotomía a que estamos acostumbrados a nosotros y los demás, nosotros y el otro, nosotros y los diversos, pero me parece un paso importante para una sociedad estancada, ¿no? En que se está enfrentando con problemas de la migración, entonces problemas, no, digamos, bastante nuevos para nuestro país, por lo cual se requiere, digamos, la antropología, entonces por lo cual también estudiantes que sean como de intérpretes, ¿no? De facilitador, de entender cómo está hecho el mundo, porque se ha descubierto, digamos, ¿no? El vaso de que estamos en una especie de bola de vidrio en que conocemos nada más nosotros, nos miramos el ombligo, pero los demás no sabemos qué es, lo que pasa y que lo que está pasando y es lo que está llegando a nuestro país, ¿no? Entonces, hay un conjunto, digamos que con esto espero haber conectado, ¿no? La pregunta de antes, digamos, la perspectiva que se estaba poniendo antes, con, digamos, lo que se espera en muchos sectores de la antropología, que está dando fuerza, digamos, a nuevas mentes, nuevas inteligencias que pues, quieren estudiar y quieren profundizar y quieren que se amplíe la presencia de la antropología en los estudios académicos y no solamente. No sé si... Martín, ¿cuál es el estado de salud de la etnografía en la Gran Bretaña actualmente? Grave. No, estoy exagerando, pero a la vez no. Bueno, uno pudiera abordar la pregunta desde varias perspectivas, pero la más urgente para mí es la que está pasando ahora, en este momento, la cual es la coincidencia, o sea, la coincidencia entre dos eventos tan grandes e importantes, por lo menos desde la perspectiva de donde estoy yo ahora. Uno es COVID y el otro es Black Lives Matter, o sea, el movimiento antirracista. Las dos están vinculadas, por supuesto. Una cosa que observé hace algunos meses que todavía me llega hasta la médula, como decía Flavia antes, era que el eslogan de I can't breathe, no puedo respirar,
que decía George Floyd cuando lo estaban matando los policías en Estados Unidos, es por supuesto lo mismo que dice un paciente de COVID en el hospital, ¿no? Y esa coincidencia entre esos dos factores y por supuesto la manera en que COVID ha afectado a las personas de color, etcétera, lo que plantean nuestros estudiantes conduce a una crítica fundamental de la antropología como disciplina, fundamentalmente. Es una crítica que está surgiendo hace varios años, por supuesto, pero yo tengo 47 años, o sea, y con los años que tengo considero que es algo ajeno bastante de mi generación, o sea, es algo que proviene de las generaciones más jóvenes que la mía, y sobre todo la generación actual de los estudiantes. Y la pregunta que plantean los estudiantes, que es una pregunta existencial para la disciplina, es si la disciplina, en los términos en lo que plantean ellos, es un espacio blanco. O sea, si por mucho que hablemos de descolonización de pensamiento y de todo esto, por una parte lo obvio que las caras, incluyendo en esta llamada, son mayormente, en su gran mayoría, blancas. O sea, la población antropológica es blanca, es obvio sociológicamente, digamos, o demográficamente, ¿no? Obviamente, y los privilegios que provienen de eso. Pero mucho más profundo, lo que toma por dado la disciplina como tal es blanco, según dicen nuestros estudiantes, ¿no? Y un ejemplo que me planteó un colega, no fue un estudiante, fue el siguiente. En los exámenes que damos año tras año, ¿no? Una pregunta que creo que fue herencia de mis estudios en Cambridge, no me acuerdo. La pregunta, ¿es la brujería racional? ¿Is witchcraft rational? Es una pregunta clásica que puede plantear en un examen para los estudiantes de segundo año, digamos. Y por supuesto, entre antropólogos sabemos a qué se refiere esa pregunta. Tienen que hablar de Evans Pritchard, de la crítica de Lévi-Bruhl, de toda esa historia, ¿no? Que es infraestructural, digamos, en pensamiento antropológico, es esa pregunta, ¿no? Pero dice un estudiante de proveniencia, digamos, de Somalia o de Sudán o donde sea, ¿no? ¿Qué derecho tienes tú, Martín, a plantearme esa pregunta? Tú, el blanco de clase media, a decirme a mí si lo que hacían es algo racional o no, y con toda la carga política que conlleva esa pregunta, ¿no? O sea, las cosas que tomamos por dado en antropología nos han puesto en una posición muy defensiva en este momento. Y hay muchos estudiantes en Inglaterra en este momento que están totalmente decepcionados y desencantados con la misma idea de la antropología, de esa idea de lo exótico, de todo eso, ¿no? Y si no hacemos algo muy urgente, mi personal opinión así un poco pesimista es que en la próxima generación no van a ver la relevancia de una disciplina que no puede enfrentar ese tipo de problema fundamental. Y creo que nuestra generación tiene grandes responsabilidades al respecto. Los últimos comentarios me llevan a una de las temáticas que quería conversar con ustedes acerca de el lugar que debe ocupar la etnografía y particularmente lo que genéricamente llamamos métodos etnográficos en la formación de antropólogos profesionales. Si vemos a grandes rasgos, digamos, este tipo de formación tiene dos grandes variantes, es decir, aquellas universidades, como es nuestro caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde iniciamos la formación de antropólogos con un trabajo directo sobre el campo. Es decir, la etnografía es aquí un punto de partida. Hay otros casos, particularmente las universidades de Estados Unidos, donde la etnografía es la culminación de los estudios profesionales. Es decir, es un punto de llegada más que un punto de partida.
de acuerdo con sus opiniones, ¿qué lugar, digamos, debería ocupar la formación etnográfica en los estudiantes de antropología? En el sentido, digamos, de si es necesario primero una formación previa antes de acudir directamente al campo, o el campo puede ser el punto de partida para la propia formación. ¿Qué opinión tienen? Miguel, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Bueno, sí, aunque yo quizás no sea el mejor referente para este tipo de cuestiones, ya que yo no soy profesor, yo soy investigador, es decir, no doy clases normalmente. Es algo... Alguna opinión tendrás, digamos, seguramente. Sí, pero yo vinculo esta cuestión que estaba presente en tu propuesta con lo que acaba de comentar tanto Martín como Pedro. El hecho de que hay pocas vocaciones etnográficas, pocas vocaciones por distintas razones. Martín lo señala con referencia a una situación concreta de un contexto nacional vinculado a problemáticas del racismo y de las luchas sociales. Pedro, con una especie de desencanto de los estudiantes hacia aquello que motivó a varios de nosotros, quizás, hacia la investigación etnográfica, o falta de voluntad. Estas dos cuestiones tienen que ver con la pregunta que tú haces, ¿no? Yo creo que empezar por la etnografía podría servir para desencantar o para encantar, ¿no? Para que el estudiante se interese por la investigación etnográfica, ¿no? Trate, aunque sea por un momento, de tratar de ver el mundo con los ojos de los otros, ¿no? Aunque sea por un instante, y ver si se puede pensar eso como un objetivo de su vida, como algo que va a practicar el resto de su vida. Y eso sería bueno que se dé desde el comienzo de los estudios. Ese es mi punto de vista al respecto. Porque hacia el final de los estudios ya sería demasiado tarde, ¿no? Y quisiera hacer una observación a lo que comentó Martín. Hace una semana se acaba de formar en Brasil la Asociación Brasileña de Antropólogos Indígenas. Es decir, no es una profesión blanca, ya. Y hay en México muchos antropólogos indígenas, ¿no? Que no están integrados como asociación, pero hay muchos. Y hay muchos antropólogos indígenas en toda América Latina, ¿no? Ya no solo los nombres claves de aquellos pioneros antropólogos, sino que hay más y más antropólogos indígenas. No es una profesión blanca ya. Hay muchas personas que estudian sus propias culturas. De hecho, en los años 90, yo realicé una investigación que solo en el ámbito de Oaxaca, que es el ámbito de mayor diversidad cultural de México, escribí un ensayo que se llamó Las palabras de los otros, donde registré, a través de un ayudante, pero no fue mérito mío, 400 trabajos antropológicos escritos por indígenas en Oaxaca, entre 1970 y el año 2000. O sea, en 30 años, 400 ensayos, desde historias étnicas, etnografías de comunidad, demandas políticas, cuestiones jurídicas y demás. Entonces, lo que pasa es que es una literatura muy silenciada,
muy invisibilizada, ¿no? Con la cual los antropólogos no dialogan normalmente, ¿no? Está en pequeñas revistas, en pequeñas publicaciones, en memorias casi de escasa circulación y demás, y por supuesto no tienen el mérito de que si Tim Ingold dice que hay que dejar de hacer etnografía, entonces todo el mundo, Ingold dice, a mí qué me importa lo que diga Ingold. Estoy muy de acuerdo. Esa es la... si Said no hubiera escrito orientalismo desde una cuna intelectual europea, nadie lo hubiera leído, ¿no? Si lo hubiera escrito en Palestina, en una publicación local, nadie hubiera leído el libro, ¿no? Pero como lo escribió en un centro metropolitano del saber, entonces fue un libro famoso. Y retomando tu pregunta, ¿no? Exactamente, creo que debe ser al principio, ¿no? El trabajo de campo. La etnografía debe ser un punto de partida en los planes de estudio de la antropología, o más bien debe ser la culminación de una formación profesional. Yo creo que un punto de partida, pero dependiendo de la orientación del estudiante, ¿no? Si va para, qué sé yo, si va para arqueología, no. Pedro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Aquí voy a ser un poquitín provocador. Yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que si a lo que te refieres es la etnografía en los planes de estudio, yo creo que la etnografía en los planes de estudio debiera ser lo más reducida posible. Es decir, por la siguiente razón, lo que los estudiantes esperan es aprender un método. Uno le explican los pasos que tiene que dar y si los cumple, llega a un objetivo, ¿no? Es como resolver un problema de matemáticas, ¿no? Tú haces ciertas operaciones y llegarás a un resultado. Esto puede que valga para algunas actividades, algunas ciencias, pero en las ciencias humanas, me parece, en la antropología, en las humanidades, en buena parte de las ciencias sociales, no hay un método realmente, es decir, no hay un método que se pueda enseñar. Lo que uno puede hacer es aprender de los maestros, a veces en términos personales, como se hacía en la antigüedad, del ambiente académico, de escuchar y, sobre todo, leer. No solo como un método, sino como una escritura. Y ahí lo que tienen que hacer los estudiantes es pues, escuchar, opinar y leer mucho. Ahí yo creo que hay que darles una mala noticia. ¿Serías de la idea de que la etnografía no se puede enseñar? No, tal como yo la entiendo, no se puede enseñar. Es algo que solo se puede aprender por la experiencia y desde luego ayudan estas cosas. Lo que sí que hay que hacer es leer las etnografías. Y yo hay una intervención a propósito de algo que dijo Martin y que me dejó un poco extrañado sobre Malinowski, que cualquiera podía escribir. Yo no estoy muy seguro de que en su época cualquiera pudiera escribir Coral Gardens and Their Magic, ¿no? Jardines de coral y su magia. Es una cosa que no es solo etnografía, si uno la lee hoy en día, dice, esto es teóricamente muy relevante para mi trabajo, ¿no? Es decir, hay algo ahí en Malinowski que no es simplemente un tipo yendo y cualquier, digamos, predicador, cualquier misionero hace lo mismo. No, hay una cualidad ahí un poco distinta, de modo que pues quizá mi respuesta sería un poco la de cualquier estudioso de las humanidades. ¿Quieres aprender? Lee, ¿no? Pero no te puedo enseñar cómo se hace etnografía, porque no es lo mismo la etnografía de un mercado laboral que una etnografía de un pueblo de Oaxaca, que una etnografía de un culto afroamericano, en fin, este tipo de cosas. Eso yo me siento, debo confesar que me siento incapaz de decirle a un estudiante, no te preocupes, siéntate que yo te voy a explicar cómo vas a obtener una excelente monografía etnográfica, ¿no? Esto no puedo hacer.
Flavia, ¿qué opinas? ¿Es posible enseñar la etnografía a nuestros estudiantes? ¿Deben contemplarse los métodos etnográficos como parte de nuestros planes de estudio? Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo un poco con todos. O sea, que es difícil enseñar, que es una experiencia, pero yo creo que se tiene que partir de una concientización increíble. Perdón, es que estoy insistiendo mucho en esa, porque realmente creo que hoy no se puede aceptar el paseo de los estudiantes que llegan en un pueblo con su librito para hacer unas preguntas y se quedan una semana y ya se van. Entonces, ya que hablamos de Malinowski, pues Malinowski precisamente nos enseñó que para entender bien lo que quiere decir estar en un pueblo, uno tiene que quedarse mucho tiempo. Eso no se puede pedir a un estudiante, por lo cual ya yo pensaría a un estudiante ya muy adelante, digamos, en su carrera. O sea, no estamos hablando de los más pequeños, aunque en mi experiencia en Nápoles, por ejemplo, he propuesto a unos estudiantes, por ejemplo, hacer unas entrevistas en la ciudad misma en argumentos a ellos accesibles sobre comida callejera, por ejemplo, y he visto toda la dificultad de que, así desde el comienzo, de qué quiere decir una entrevista. O sea, los vi enseguida totalmente sin orientación, porque de mí querían exactamente una técnica, ¿no? ¿Cómo hago la pregunta? ¿Cómo es? Entonces, primero se enseña que la etnografía no es una técnica, y de todo modo creo que es mejor ni tan desde pequeños ponerlos en el campo, ni al final, pero ya que tienen que tener una fuerte involucramiento, fuerte preparación teórica y una sensibilidad, digamos, especial. No todos, perdón, no todos pueden hacer etnografía, y eso se tiene que pensar mucho en nuestros interlocutores. Yo insisto de que en esta discusión tendrían que entrar más la voz de nuestros interlocutores, y agradezco mucho a Miguel que habló precisamente de cuántas producciones, realizaciones de escritos hay ya desde el mundo nativo, desde nuestros interlocutores. Si nosotros no medimos esto, no lo ponemos adentro de la experiencia de los estudiantes, pues creo que no vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, sí, al mismo tiempo no se puede enseñar, pero sí se puede enseñar digamos, una cierta incorporación, digamos, de lo que quiere decir hacer una investigación de campo. Y eso me parece fundamental, porque entiendo muy bien a los pueblos en que dicen, ya, gracias, no queremos antropólogos aquí. O sea, el paseo de quien no tiene experiencia y no sabe relacionarse es un daño que estamos haciendo a nuestros interlocutores, y eso no lo podemos permitir. Así que, y claro, y después a nosotros mismos, porque quiere decir que no hemos sido buenos profesores, buenos docentes, buenos investigadores. Eso es lo que pienso. Martín, ¿tú enseñas etnografía a tus estudiantes? Sí. Bueno, para mí, y también en Cuba, Saúl, tú lo sabes, que parte del diplomado que bueno, sí, en Cuba, Saúl Millán y yo tenemos eso en común, que trabajamos a veces en Cuba, y enseñamos el diplomado, y una de las partes más divertidas de esa experiencia para mí es hacer así ejercicios etnográficos con los estudiantes, tanto en Cuba como en Inglaterra, ¿no? Y para mí esto es un cambio, tal vez, porque la generación mía
y me imagino que fuera lo mismo para ustedes. El trabajo de campo era una caja negra, ¿no? Algo, nadie te daba ningún tipo de orientación. Yo llegué a la universidad, decidí ir a Cuba por razones totalmente accidentales. Mi supervisora, bueno, me dio varios libros sobre Cuba, pero no me dijo nada útil sobre esa experiencia que iba a enfrentar después, ¿no? Me acuerdo de ese libro lleno de chismes antropológicos de Adam Cooper, antropólogos y, ¿cómo es? Antropología y antropólogos, ¿no? Donde él habla de su experiencia en Cambridge, donde me dijo, dice que me dijeron recibí dos consejos de mis supervisores. Fui a Mayer Fortes y me dijo, lo único que no puedes hacer es relacionarte con ninguna mujer donde tú vas a hacer tu trabajo de terreno. Y después voy a Edmund Leach y Leach me dice, lo mejor que puedes hacer es buscarte una novia, porque esos fueron los dos consejos que recibió Adam Cooper según su libro, ¿no? Pero ¿por qué esa caja negra? Yo no entiendo eso. Para mí no fue nada útil. Sería mucho mejor tener varios tipos de ejercicios etnográficos que uno puede hacer al transcurso del estudio de primera carrera, de maestría, y es extremadamente divertido. O sea, salir con un grupo de 7, 8 estudiantes en la calle de Londres y proponerte una temática, no sé, un ejercicio que hacemos nosotros es ir a barberos, ¿no? O peluquerías y eso, ¿no? Pedir permiso, negociar todo ese proceso, regresar después de unos días, varios estudiantes en distintas peluquerías, etc. Regresar a la clase, hablar del material que recopilamos, dialogar con esto, ¿no? Y empezar a cultivar esa sensibilidad, básicamente, que es la sensibilidad del etnógrafo, de dialogar con la realidad de las personas que entran en el estudio, ¿no? Por supuesto, las conclusiones que saca uno no tienen mucho valor necesariamente, aunque a veces las presentaciones que hacen los estudiantes son muy, muy buenas. Pero para mí es divertido y también una buena preparación para el tipo de reto que van a enfrentar los estudiantes cuando hacen su etnografía más bien profunda y larga, como bien decía Flavia, en la tradición malinowskiana de 1 o 2 años. Yo no veo nada malo en eso. En tu opinión, una asignatura como métodos etnográficos sí debe en principio formar parte de los planes de estudio. Sí, nosotros estamos haciendo exactamente esto ahora en el 2.º año, porque en el 3.er año, que es el último, Inglaterra tiene carreras muy cortas, ¿no? Tienen que hacer menos etnográfico, 4 semanas, 6 semanas. Y nos dimos cuenta que no tienen la preparación suficiente para entrar en esta historia, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo un curso de metodología, de método o de práctica, un curso práctico. ¿Por qué hablar de términos de metodología? Porque estoy extremadamente de acuerdo con esa idea de que la etnografía no se puede enseñar en términos de, mira, haces eso y después haces eso y después haces eso y aquí está la receta, bien, hazlo y vas a escribir como Malinowski. Esta no es la idea, pero hacer una práctica y entrar en ese diálogo con los estudiantes para mí es muy fructífero. Pedro, tú eres de la idea de que la etnografía no es algo que se pueda enseñar, digamos, desde un aula y pensarla como una técnica sobre la cual se aplica una fórmula que el estudiante debe de seguir. ¿Querías comentar algo al respecto, Pedro? No, simplemente que cuando yo decía que no se puede enseñar etnografía como un curso, me refería a la etnografía en un sentido más general que como técnica. Es decir, yo entiendo que lo que están refiriéndose Flavia y Martín es a consejos y técnicas que uno puede aprender, desde luego, con la práctica, les están ayudando. Pero eso yo no lo llamaría tanto etnografía. Es decir, cuando hay una salida a ver vendedores de comida callejera o barberos, en realidad lo que están aprendiendo son ciertas técnicas que son muy concretas,
de cómo hacer una entrevista, que no puedes estar interrumpiéndole continuamente o no sé, cualquiera de nosotros puede decir a alguien que vaya a una comunidad indígena, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a hablar con las autoridades. O las chicas no deben llevar minifalda, no sé, cosas así, ¿no? Pero yo no entiendo eso como, es decir, estamos como de nuevo inclinándonos a la etnografía como técnica. Es decir, y esto desde luego no se puede enseñar en parte, es una cuestión de experiencia, y esto sí, desde luego. Es decir, cómo hacer ciertas cosas, cómo hacer una entrevista no es algo que sea tan fácil, y cuanto antes se aprenda a realizarla, ¿no? Permitiendo que la gente con la que estás hablando, los interlocutores, se expresen lo más libremente posible, pues esto sí. Pero no es esta etnografía a la que yo me refería. Yo me refería a la etnografía un poco en la forma en la que estábamos hablando en la primera pregunta, es decir, algo que nos diferencia, que no es una técnica, sino que eso lo puede hacer un sociólogo o alguien que hace psicología o alguien que hace estudios culturales, ¿no? Hay algo que es un poco diferente, que es lo que define a la antropología, que es, creo que lo ha dicho Martín o Flavia, es esa cierta sensibilidad que uno va adquiriendo hacia la diferencia, ¿sí? Y esto es una cosa que no es tan fácil, es decir, esto es algo que yo creo que forma parte de la propia experiencia personal. No estoy tan de acuerdo con Martín en que no sea malo, en que sea malo que el trabajo de campo sea una especie de caja negra. A lo mejor Meyer Fortes y Leach sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Es decir, porque eso implica, en un nivel, no lo de las novias, pero, en fin, implica que uno se encuentra con un choque cultural. Es decir, no sabe exactamente, sí sabe porque ha leído, porque ha escuchado, etcétera, pero no tiene una certeza acerca de lo que se va a encontrar. Y eso es una cosa interesante en la etnografía. Es decir, esta especie de agobio de no entiendo nada. Llevo 6 meses y no entiendo nada, ¿sí? Bueno, esto forma parte un poco de la experiencia etnográfica que puedes decirle al estudiante, mira, llevarás 6 meses y estarás agobiado porque se va a acabar el trabajo de campo y no has avanzado. Pero hasta que no lo pase, hasta que no lo experimente, pues no será capaz digamos, de elaborarlo, por así decir. Es a eso a lo que me refería, no a la técnica. Nos quedan pocos minutos de esta conversación, pero no quisiera que la abandonáramos antes de abordar una última problemática, que tiene que ver con el propio género de la monografía, que de hecho se ha convertido en muchas de las tesis, digamos, iniciales que realizan los estudiantes. Y me gustaría conocer su opinión acerca de si efectivamente la monografía clásica, tal como la conocemos por los estudios del funcionalismo británico, es efectivamente un género con el que debemos continuar y propiciar, o más bien habría que abandonarlo en provecho de otro tipo de aproximaciones. Pienso particularmente, digamos, por ejemplo, en trabajos de ustedes. Cuando uno lee sus publicaciones más recientes, van más dirigidas a aspectos mucho más específicos de las sociedades en las que han trabajado, sin tener que recurrir, digamos, a esta visión holista que se acostumbraba en las monografías anteriores. ¿Cuál creen de ustedes que sería, en este sentido, digamos, el futuro de los estudios etnográficos con referencia a las monografías clásicas por un lado y por otro lado a estudios mucho más centrados y particulares? Martín, ¿quieres comenzar hablándonos de esta temática? Gracias, Saúl. Es una cuestión muy interesante. Yo soy fanático del género de la etnografía y para mí sería un crimen contra la humanidad. ¿De la monografía? Abandonar la monografía, sí, la monografía. Y por supuesto la carrera del doctorado para mí es, entre muchas cosas, enseñar o acompañar, mejor dicho, porque enseñar es una palabra grave.
al estudiante en este proceso de entender cómo funciona este género de la etnografía. Y de los asuntos que entran en esto hemos ya hablado bastante, la relación entre teoría y material empírico y todo esto, ¿no? Pero una cosa que me parece relevante, por supuesto, es que si vamos a aferrarnos a este género, como hago yo, tenemos obligatoriamente, me parece, reinterpretar qué puede significar holismo etnográfico. Porque si la perspectiva holística clásica a la cual te referías, Saúl, del funcionalismo británico, etc., eso estaba basado en una concepción de grupos básicamente pequeños, tribales, a los cuales uno podía de una forma más o menos exhaustiva describir parentesco, ritual, economía, etcétera, etcétera. Obviamente esto no es posible hoy en día. No sé si fue posible en aquel entonces. En el imaginario de los colonialistas británicos sí, pero no sé qué tipo de distorsión implicaba eso, ¿no? Sin embargo, yo no sé si es necesario vincular el concepto del holismo a ese tipo de descripción toda abarcadora, ¿no? Y propondría aquí un concepto del holismo visto desde por dentro. O sea, la concepción de holismo de la visión clásica es como si fuera un grupo así determinado con sus límites y uno pudiera describirlo todo, ¿no? El holismo que yo veo en el género de la monografía etnográfica hoy en día es un holismo que se basa a la idea de que uno puede admitir cualquier tipo de vínculo entre distintas aristas y perspectivas del material que uno trata, ¿no? O sea, cómo uno puede llegar hablando de la peluquera, que yo no considero nada que era nada más que cuestión de técnica hacer ese tipo de ejercicio. Yo no estoy de acuerdo con eso que dijiste antes, pero la sensibilidad de poder dejar al estudiante ver que lo que dice la peluquera sobre no sé, la discusión que tuvo con su marido la noche anterior tiene algo que ver con su estética cuando se trata del tipo de corte que da a los clientes, que tiene algo que ver con la manera en que trata a la empleada que limpia el piso, ¿no? Y que tiene algo que ver con algo que vio en la televisión, o sea, ese tipo de hacer vínculos entre cosas que aparentemente no se vinculan, pero el etnógrafo sabe que la sensibilidad etnográfica lo deja vincular ese tipo de cosas heterogéneas, es para mí una premisa fundamental del holismo del británico clásico, ¿no? Eso sí, lo podemos preservar y cultivar, considero. Y eso es algo que los etnógrafos son especialistas y no veo ninguna otra disciplina que puede ¿Nos puedes comentar algo sobre este tema? Cuando tú hablas de las monografías clásicas, ¿te refieres, por ejemplo, a los estudios de comunidad en México? Sí, digamos, este tipo de género que comenzaba por describir el ambiente natural, pasaba a la economía, a la organización social, la religión, etcétera, digamos que era de alguna manera total, una descripción total de todos los factores, que me parece que es un género que ya no tiene la misma vigencia que tenía, digamos, hace 50 años. Bueno, en lo referente a los estudios de comunidad, han sido muy útiles para que los estudiantes graduados obtengan sus doctorados, pero no han sido muy útiles para tener un panorama de las culturas. En Oaxaca hay 10.000 comunidades. No sé cuál número de ellas sean zapotecas, por ejemplo, pero el estudio de una comunidad zapoteca no da el panorama de lo zapoteco. Y sin embargo, históricamente en Oaxaca, por ejemplo, lo zapoteco se ha construido en base al estudio de 2 o 3 comunidades zapotecas. Cuando, desde el punto de vista lingüístico, lo zapoteco quizá ni exista como lengua, sino como familia de lenguas emparentadas. Es decir, que hay una gran diversidad,
¿no?, que el estudio monográfico de comunidad no alcanza a captar, a percibir. Es decir, el estudio de comunidad no permite entender un ámbito, un área de dinámicas sociales y de relaciones sociales, pero no permite dar cuenta de un grupo cultural, por ejemplo, ¿no?, o de una cultura específica. Lo triqui no sale del estudio de una comunidad triqui, ¿no? Lo mixteco tampoco sale del estudio de una comunidad mixteca. Y sin embargo, así ha sido tradicionalmente, es lo que existe. Claro está que el estudio de un área entera, por supuesto, puede escapar a las posibilidades de un investigador solo, ¿no? Pero el estudio, la suma de los estudios de comunidad no permiten tener una visión global de una cultura a partir de la suma de estos 3 o 4 monografías comunitarias, ¿no? Gracias, Miguel. Flavia, Pedro, nos quedan escasos 4 minutos. ¿Algún comentario rápido sobre este tema para poder concluir? Flavia, adelante. Sí, un comentario, ¿sí me oyen? Sí. Te escuchamos. Sí. Sí, el comentario, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Martín también para imaginar que se pueden hacer monografías, digo, a partir de un tema, una persona, una historia de vida. Precisamente el holismo, digamos, es no se realiza, digamos, si es que en la monografía clásica, por lo cual, como dices tú, no se empieza con describir el contexto y después hablamos de la economía, etcétera, etcétera. O sea, de la que Miguel habló como de monografía de una comunidad, ¿no? Y creo que tantas decenas ya de discusiones, de reflexiones sobre la subjetividad, la interpretación, etcétera, no puede hacer que nosotros volvamos, digamos, al tipo de monografía de los años 40, 50, etcétera. Pero tampoco yo estoy de acuerdo con la hiperespecialización temática, por lo cual ahora hay gender studies, food studies, o sea, la pérdida, digamos, en ese sentido, ¿no? Precisamente de enlazar aspectos de una misma realidad, de una sociedad, de una persona, o sea, no se puede descartar. Pero yo creo que podemos hacer monografía, pues es lo que un poco hacemos nosotros, los italianos, a través de un tema grande, importante, y ahí pues atraviesas toda la sociedad, o sea, o también de una persona, de una historia de vida importante, o sea, y entonces también estas son monografías, pero a partir de un tema, que es lo que nos permite también, ¿no?, ser más, digamos, contundentes con nuestra experiencia y con los medios que tenemos, que como yo, por ejemplo, utilizo mucho la lengua y los textos y lo que dice la gente, etc. Entonces, yo creo que se privilegia mucho una perspectiva que sea también de la gente y en que la gente se reconozca. Eso también lo he comprobado. Gracias. Me disculpo con Pedro Pitarch, pero se nos ha agotado el tiempo. Llevamos ya exactamente 1 hora 57 minutos, que es lo que nos pidieron. Debo agradecer muchísimo la participación de todos ustedes y esperamos que este diálogo dé la pauta para otros diálogos posibles con el resto de nuestros colegas. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.